Capítulo 10. Materiales cerámicos y vidrio. Procesos de fabricación. ¿Alguna vez se han preguntado cómo es que se fabrica un inodoro? ¿O cómo es que se fabrican los ladrillos con los cuales se construyen las casas? ¿Siguen el mismo proceso de fabricación? Ambos productos están hechos a base de materiales cerámicos, a base de arcilla. Pero, ¿se fabrican de la misma manera? Veamos. Para los materiales cerámicos existen diferentes técnicas de fabricación y podemos irlas subdividiendo en diferentes clases. Por ejemplo, podemos dividirlas en dos grandes grupos, como procesos de conformado de partículas y otro como procesos de cementación. Dentro de los procesos de cementación incluiremos pues aquellos en donde, como en las casas, utilizamos las partículas cerámicas, que en este serían, por ejemplo, las piedras, la arena y el cemento. El cemento actúa como un elemento aglutinante que por medio de una hidratación suele formar ciertos enlaces, ciertas ligaciones y finalmente llega a solidificar. Entonces tiene que estar vertido dentro de un molde y una vez que el cemento actúa, este acaba completamente sólido. Otro grande grupo, como les comentaba, es el grupo donde yo tengo los procesos de fabricación por medio de un conformado de las partículas. Entiéndase por conformado como darle forma a mis partículas, es decir, darle la forma de un vaso, por ejemplo, un cuadrado, un cilindro, etc. Y para hacer este conformado yo tengo tres grandes grupos de procesos. Uno sería el prensado del polvo, otro sería el conformado hidroplástico y un tercero que sería el moldeo en barbotina. Luego de darle forma a este polvo, generalmente seco o con un bajo nivel de cantidad de agua, se produce a secarlo para extraer al máximo la cantidad de agua y finalmente se le lleva a un horno donde se hace la cocción a temperaturas elevadas para generar lo que es la sinterización y tener finalmente la pieza sólida y con buena resistencia. Veamos entonces primero lo que es el prensado en polvo. El prensado de polvo consiste en básicamente colocar el polvo seco, normalmente seco, en un molde ya con una forma. Esta forma puede ser cuadrada, puede ser cilíndrica y luego se coloca una presión sobre esta de acá, obteniendo una pieza compacta de polvo seco, sin embargo que no está completamente unida, simplemente ha sido compactada por efecto de una presión. Es como que si yo agarrara y llenara de tierra una maceta, la compactara y luego la volteo y voy a ver pues que toda la tierra que coloqué dentro se queda con la forma de la maceta. Eso sería el prensado. El prensado, como vimos hace un momento, puede ser un prensado uniaxial o un prensado isostático, que es como el que aparece acá. Y es que el prensado isostático consiste en que, a diferencia de este, en donde la presión viene dada en un solo eje, en este caso la presión viene dada por todos lados, ya que se encuentra dentro de una cámara llena de aceite que va a ejercer presión en todas las direcciones, o sea, una presión isostática. En cuanto al conformado hidroplástico, consiste básicamente en tener una pasta
de estas partículas cerámicas. Y cuando hablo de pasta, me refiero a las mismas partículas cerámicas usadas para el prensado, las cuales yo le he añadido una cierta cantidad de agua para darle una fluidez. Entonces, esa pasta es colocada a través de un tornillo y presionada a través de un molde. En el caso de una inyección, llenaré justamente este molde y aquí es donde yo tendré la pieza finalmente. Si fuera un caso de extrusión, haré pasar mi pasta alrededor de una boquilla con la forma y formato que yo quiero y tendré mi pieza cerámica final. Un ejemplo de extrusión, cuando vemos la pasta de dientes, ustedes presionan la pasta por el tubo y si la boquilla es redonda, pues lo que saldrá por acá es redondo. Si esto lo cambio a una boquilla cuadrada, entonces el cuerpo que saldrá de acá será un cuerpo cuadrado. Finalmente, el colado de barbotina consiste en tener una suspensión del polvo cerámico. Es decir, yo tengo la arcilla y la coloco en agua formando una suspensión. Esta suspensión es vertida en un molde de yeso normalmente, en la cual el yeso, por ser absorbente, va a empezar a absorber el agua y dejar una capa de matriz cerámica alrededor del molde. Entonces, este molde va finalmente a generar una forma con las partículas cerámicas ya secas. Al final yo vierto el agua excedente y me quedo con la pieza, simplemente el contorno de la pieza que va a tomar la forma del molde. Una vez que yo tengo mi pieza seca, se coloca en el horno para el proceso de cocción y en este proceso de cocción sucede lo que es el fenómeno o el proceso de sinterizado, donde finalmente yo tendré ya mi pieza sólida. El proceso de sinterización consiste en que básicamente las partículas cerámicas que inicialmente estaban sueltas, gracias al fenómeno de difusión, va a empezar a transferir material de un lado de la superficie de esta partícula hacia el cuello, o más conocido como la unión de estas dos partículas. Entonces, material ya sea de la superficie o del interior de cada una de estas partículas está siendo transferido hacia el cuello hasta formar una partícula a partir de las dos iniciales. Este proceso tiene 4 estados, ¿no? En donde tiene un estado inicial, donde se forman primero los cuellos, luego tiene un estado intermediario, donde estos puntos de contacto van aumentando, el cuello va creciendo, y si se dan cuenta acá, los poros o espacios entre estas partículas empiezan a cerrarse, hasta que finalmente, en el estado final, ya se cierran completamente. Sin embargo, es casi imposible eliminar el 100% de estos poros, pues a veces, recuerden que aquí no es un espacio vacío, sino que tiene gases, y estos gases no tienen por dónde fugar y por lo tanto se quedan prisioneros dentro de la misma pieza. Eso hace justamente que sea muy difícil que obtengamos piezas cerámicas 100% perfectas. Volviendo a nuestra pregunta inicial, ¿cómo es que yo fabrico un ladrillo? ¿Será por prensado? ¿Será por conformado hidroplástico? ¿Será por barbotina? Estos ya son piezas sinterizadas y fíjese ve cómo es que yo fabrico
mi ladrillo por un proceso de extrusión. ¿Sí? Ya tengo aquí la matriz con la forma, por acá va pasando la pasta y lo que ya hago simplemente es cortar el ladrillo a la longitud que yo quiera. Y el caso del inodoro, ¿cómo será? El inodoro es una pieza pues que tiene un formato muy complicado, difícil de obtener. ¿Con cuál de los tres procesos anteriores ustedes crean que sea posible obtener una forma como esta? Se los dejo para que ustedes mismos lo investiguen.